Buenas tardes muchachos. Como les comenté la semana pasada, voy a hacer este video para ampliar un poco la información sobre agroecología y un poquito sobre su relación con la química. Algunos de ustedes me han preguntado en estos días sobre la entrega del trabajo, sobre el seguimiento. Entonces tengan en cuenta lo siguiente, o sea, ¿qué vamos a solicitar con el Profedir? Pues simplemente el registro bien organizado de imágenes, de observaciones, de mediciones, si fue posible, de lo que ocurrió con las muestras organizadas en tablas, en registros, o sea, ya esa parte de organización ya corre por cuenta de ustedes. Si ustedes creen que en una tabla queda mejor organizado, pues está bien. Y el próximo lunes nosotros les enviaremos unas preguntas que orienten unas conclusiones que ustedes deben escribir sobre el ejercicio. ¿Listo? Eso es básicamente lo que deben entregar. Y la otra semana haremos otro poquito de indicaciones. Bueno, voy a hablarles sobre la fotosíntesis y sobre el compostaje. Desde la primaria nos han enseñado que la fotosíntesis es el proceso en el cual la planta genera su propio alimento, ¿cierto? Esto es, en términos generales, es así, muy general, pero esto tiene una explicación bioquímica también que es bastante compleja. Tal vez no es competencia de un curso de química escolar entrar al detalle, pero sí entrar a generalidades. Por ejemplo, ¿en dónde se dan los procesos? En la hoja, ¿cierto? Porque en la hoja, pues porque en la hoja están ubicadas los receptores de luz, las células, los cloroplastos, y allí la hoja es capaz de recibir la luz solar porque tiene mayor área, agua y dióxido de carbono. Con estos tres reactivos van a hacer un proceso bioquímico para obtener diferentes carbohidratos, ¿sí? Que son los constituyentes de la planta. ¿Listo? Y además va a producir oxígeno, que en términos ambientales las plantas, los árboles son importantes porque son los pulmones del planeta. ¿Sí? En términos muy generales, esa es la fotosíntesis. En términos mucho más, digamos, específicos, tenemos que ubicar la célula vegetal. Y dentro de la célula vegetal hay un organelo que es el cloroplasto, que es una de las grandes diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. En la célula vegetal hay cloroplastos. Y la función particular de estos cloroplastos, ¿cuál es? Recibir la luz del sol, ¿cierto? Recibir esa energía, esa radiación y en sus estructuras convertirla en unas partículas que se llama ATP. Y el que se pregunte qué es ATP, ATP significa adenosintrifosfato, es una molécula química que digamos que en su dinámica produce energía, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hace. Entonces en el cloroplasto, dentro del cloroplasto, hay otro organelo que hace que la luz del sol produzca esa energía, ¿sí? Con esa energía viene una segunda etapa que la llaman la etapa oscura, aunque realmente no es que sea oscura, sino que le llaman así porque es que no es indispensable la presencia de la luz, en donde estos productos de energía de la primera etapa, que se llaman reacciones lumínicas, van a servirle a otras moléculas para unirse, para formar enlaces carbono-carbono, para construir los grandes carbohidratos, como por ejemplo, ¿cuál? El almidón, la glucosa, la maltosa, que son constituyentes de las plantas, ¿sí? La celulosa, ¿cierto? Ese se llama el ciclo de Calvin-Benson. Ese ciclo se llama así porque son una serie de reacciones químicas, ¿sí? De reacciones químicas que vienen con la energía de la primera etapa y que en la segunda etapa construyen esos azúcares acá, llamados glúcidos, carbohidratos, ¿cierto? Y son constituyentes de la planta que le sirven para almacenar, para alimentarse, para crecer, para producir frutos, para absolutamente todo. Entonces, para que haya fotosíntesis, ¿qué se necesita? Hoja. ¿Por qué? Porque la hoja tiene mayor superficie, ahí están las células vegetales, los cloroplastos, permite que reciba la luz, permite que reciba el CO2, el agua y genere ese proceso de fotosíntesis para producir esos glúcidos, esos carbohidratos, ¿cierto? Es un proceso bioquímico que no es tan sencillo como que, ay, si recibe el sol y ya, no, tiene que haber como esa sinergia entre esos elementos para poder producir sus eh, carbohidratos y sus constituyentes, ¿listo? En nuestro ejercicio como tal, ¿será que para germinar
¿La, la semilla se necesita luz o no se necesita luz? Sería una pregunta que ustedes deben hacerse y con base en sus observaciones y con lo que les acabo de explicar, llegar a unas conclusiones, ¿sí? Después les aclararé un poquito más eso. Bueno, la segunda parte que quería comentarles es sobre el compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es un proceso, es una actividad, ¿sí? Donde se va a convertir residuos vegetales. Pues en la fotosíntesis la planta crece y forma un poco de estructuras químicas que la hacen de sostén, de hojas, de tallos, de frutos, etcétera. Pero cuando la planta ya deja de vivir, ya se arranca, se marchita, ¿qué pasa con esa biomasa de la planta? Esa biomasa debería usarse para recuperar el suelo de nutrientes y volver a nutrir a otras plantas. Eso es lo que hace el compostaje. El compostaje, en el compostaje más bien, los actores principales son microorganismos. Esos microorganismos que hacen, degradan degradan la cascarita, degradan los almidones, digamos, las estructuras químicas las degradan, las parten más pequeñitas y las vuelven moléculas mucho más pequeñas que al estar en el suelo son fáciles de absorber por la planta. Eso es fertilizar el suelo de forma natural, ¿cierto? Sin usar fertilizantes químicos ni nada de ese tipo, sino simplemente ecológicamente usar esos residuos orgánicos para nutrir el suelo. Em, Esto tiene un fundamento bioquímico también muy fuerte, ¿cierto? Acá en términos muy generales les voy a explicar. Agua, oxígeno son importantes en el compostaje. ¿De dónde sacan las bacterias, los microorganismos para convertirlos? Ellos están presentes en el suelo y en las plantas. Nosotros no vemos una cáscara de papa con microorganismos, pero ahí están presentes en las frutas y en el mismo suelo. Se mezclan y esas bacterias empiezan a hacer unos ciclos parecidos al de Calvin que hablamos en la fotosíntesis para obtener unos polímeros como por ejemplo la celulosa, la lignina, ácidos húmicos que son así de este tipo, son macromoléculas de muchos átomos que le dan, más bien, que pueden ser absorbidos por raíces, que pueden darle nutrientes aprovechables al suelo para las plantas, ¿cierto? Algunas grasas, polifenoles y algunos compuestos inorgánicos. Aquí en estas moléculas están esos macroelementos y microelementos que les hablé en el video pasado, que son realmente los constituyentes importantes en el suelo para la nutrición de la planta. ¿Listo? Y ya para finalizar, me gustaría que ustedes observaran la microcompostera que les mostré, ¿cierto? La vez pasada. ¿Cómo podrían hacerla? Básicamente esto es una botella de jugo tutti frutti, ¿sí? Incluso acá adentro se alcanza a ver su tapita roja, ¿sí? Donde ustedes simplemente le quitan el fondo, la colita, ¿sí? Hacen agujeros por toda la botella, aquí se alcanzan a ver los agujeros, ¿sí? Para que el aire esté fluyendo, recuerden que se necesita oxígeno. Esta tapita pues la dejan para sobreponer, para esto. Acá la tapa de la boca también la mantienen cerrada y le hacen unos agujeritos. Y yo acá conseguí otro tarrito, ¿sí? En el que soporte la botella boca abajo, ¿sí? En este tarro van a gotear unos líquidos, que son los famosos lixiviados, que son también muy ricos en nutrientes y que sirven, se diluyen en agua y se les pueden agregar a las plantas. Ellos ya aquí, ya hay de esas moléculas que mostramos en la diapositiva anterior y que pueden nutrir el suelo. ¿Cómo la podrían hacer? Ustedes ya teniendo esta estructura simplemente empiezan a llenarla, colocan unas cascaritas, colocan una capita de tierra, de pronto de papel picado, de cuaderno, hojas secas, pasto seco, vuelven a agregar las cascaritas de papa, ¿sí? Estos son cascaritas de papa normal, se van secando y ellas solitas, los microorganismos van haciendo ese proceso de descomposición aquí en el gotear, ¿sí? No debe estar, digamos, húmedo, muy húmedo, porque puede generar un proceso de putrefacción, es decir, no se nos va por el lado de obtener esos compuestos que necesitamos, sino por otro camino donde ya va a oler feo y todo eso. Si huele feo, se daña. Entonces, ¿cuál es la clave? Dejarlo en un lugar donde no se genere mucha humedad. Si ustedes ya ven que está extremadamente seco, sí,
lo rocean con un poquito de agua, pero si no, no, eso lo dejan ahí quietico, que eso va degradando, degradando. Esto no es de un día para otro, esto puede durar unos 3 meses hasta obtener todo esto de un abono y ese abono se puede agregar a las plantas que ustedes ya tengan en sus materas. ¿Listo? Otra forma es que en lugar de colocarle este tarro, ustedes la botella la entierran en su matera y la dejan ahí tapadita. ¿Qué va a pasar? Pues que el lixiviado directamente va a ir a la tierra y solito esto va a seguir haciendo su proceso de descomposición y el momentico ya esto se convierte en abono, ya lo sacan y vuelven a agregarle materia para que se pueda. Esto es bastante sencillo. Los residuos de la casa son, imagínense, cáscaras de frutas, de cebolla, de tomate. Son muchos. Y es una forma de recuperarlos y digamos, darle un aprovechamiento. Muchachos, pues hasta ahí. Ya la otra semana les daremos más indicaciones. Por favor, se siguen cuidando y cualquier duda estoy atento. ¿Listo? Feliz tarde, feliz fin de semana, que descansen. Chaito.